Entre Existencialistas es el podcast donde hablamos de la terapia existencial y la vida desde un punto de vista arrojado y humano, demasiado humano. Yo soy Brenda Reyes y esta primera temporada estaremos entre terapeutas existenciales mexicanos, conversando sobre qué piensan de la terapia y sus experiencias dentro y fuera del consultorio. Hola, hola. Pues hoy andamos aquí con el maestro Sasha Espinosa. Él es terapeuta existencial con especialidad en sexualidades, es profesor del Tecnológico de Monterrey y también es un apasionado de las artes marciales, de las conversaciones poderosas y de los momentos en familia. ¿Cómo estás, Sasha? Muy bien, Brenda, pues muchísimas gracias por la invitación este día y pues un saludo para toda tu audiencia también que nos están acompañando el día de hoy, en la hora que sea, si nos escuchan en la mañana, en la tarde, en la noche. Buenos días, buenas tardes y buenas noches, como corresponda. Sí, sí. Pues, Sasha, es un gustazo tenerte por acá. Eh, Quiero como comenzar con haciéndote la pregunta que le hago a todo el mundo, como la primera pregunta. Y para ti, ¿qué es la terapia existencial? Mm, Creo que, o sea, cuando pienso en la terapia existencial, tratar de definirla, lo primero que hago es irme como a estas definiciones un poquito del libro, ¿no? Como la terapia existencial dentro de las terapias humanistas y luego la terapia existencial y en particular la terapia existencial en México, ¿no? Creo que sería como el caminito que llevaría. A mí lo que me gusta mucho de la terapia existencial o como la definiría actualmente es como una puesta en práctica de la epoge. La epoge entendida como esta suspensión del juicio. Eh, y ahí creo que entra también mi formación filosófica, porque también diría que la terapia existencial es la filosofía en acción y la filosofía en movimiento. Que lo más bonito es que se puede dar la filosofía en un diálogo entre dos o tres personas o en un diálogo entre más individuos si pensamos en la terapia grupal, Ujú. pero que es la filosofía la que se vuelve pues la principal actriz de este quehacer específico. Ok, ok. O sea, ¿a ti te gusta irte más como por el lado de la filosofía y de cómo es que la filosofía se aplica dentro de la terapia? Sí, fíjate que ahí eso que comentas ahorita me lleva como a acordarme un poquito de la historia, de cómo llegué yo a hacer terapia existencial. Yo Ujú. inicialmente estudié la carrera de filosofía, la maestría en filosofía, y la preocupación principal que siempre tenía era las ganas de poder ver a la filosofía en acción, porque veía que con mis colegas filósofos siempre había como un análisis muy, muy riguroso de los textos, había como una muy gran profundidad y conozco ahí filósofos grandes, grandes maestros que obviamente que encontraban una aplicación de la filosofía como dentro del aula, pero yo la crítica que normalmente hacía era, ¿y esa filosofía para todas las demás personas, para el ciudadano de a pie o la ciudadana de a pie, pues dónde está, ¿no? ¿Cómo puedo yo explicarle a mi abuela el ser y la nada o el ser en el mundo de Heidegger, ¿no? Y yo me reía mucho con mis amigos y les decía, bueno, es que la prueba de que lo que estás haciendo es filosofía, pues es que se lo puedas explicar a tu abuelita y que tu abuelita te lo entienda. Si no te lo entiende, pues es un saber erudito que no tiene ningún caso. Y entonces cuando encontré justamente la terapia existencial y el movimiento del CIDEX, lo que encontré fue una posibilidad de hacer que la filosofía se volviera práctica. Y de hecho, cuando yo entré al CIDEX, entré justamente platicando de esto con Jackie, que le decía, oye, yo tengo ya mi proyecto de doctorado pensado ahorita, ¿no? Que es generar una filosofía práctica, una forma de la aplicación de la filosofía práctica en un modelo terapéutico, ¿no? Y ya de ahí Jackie me dijo, oye, pues bienvenido, excelente, esto está buenísimo. Ese proyecto sigue en el tintero, ¿no? Pero por ahí es que siempre normalmente llevo yo la terapia. Yo pues sigo obviamente
la metodología que hemos aprendido en el CIDEX, ¿no? Que es la práctica de la EPOGE, retomar lo que nuestro consultante está diciendo, asegurarnos de estar viendo hacia el mismo horizonte que ellos ven y, y después de ver hacia el mismo horizonte, como abrirnos a toda la posibilidad de interpretaciones desde ese paradigma relacional en donde los dos estamos interconectados constantemente y creando en ese momento la terapia y el encuentro. Y bueno, pues ahí como soy filósofo, pues los filósofos siempre vienen a la mano. Algunos de estos pues, filósofos son de los que quizá hemos estudiado en la formación como terapeutas existenciales, los que tú y yo conocemos, Ujú. pero pues de pronto también me vienen otros filósofos a la cabeza, ¿no? Y esos que a veces me vienen filósofos, a veces me vienen otros psicólogos, otros psicoterapeutas y a veces diferentes autores, ¿no? Hasta novelas y poemas, y que los trato de meter también en la terapia como pues como un modo de tener, creo que lo pienso como herramientas para, para que este mundo en el cual estamos tratando de coincidir y comprendernos tenga como digamos, una mejor manera de poder entenderse el uno al otro. Ok, ok. Y me da curiosidad porque creo que la mayoría de la gente que se acerca un poco a la terapia existencial somos psicólogos, ¿no? O somos como venimos de otras profesiones. Pero no es tan común encontrarse un filósofo. Y entonces me daba como muchísima curiosidad preguntarte, tú como filósofo, ¿cómo ves esto de la terapia existencial? ¿Cómo te hizo sentido al principio, no tanto? ¿Cómo lo ves en desde ese aspecto? Como que tanto sí vamos siguiendo un método más o menos filosófico, que tanto más bien hacemos algo psicológico. ¿Cómo lo ves? Uy, esa pregunta está buenísima. Primero te platico un poquito como, creo que lo voy a platicar como desde mi experiencia, ¿no? Ujú, Al principio, cuando recién entré, justamente como que traía toda esta configuración de una metodología filosófica, de un análisis riguroso del texto, pensando exclusivamente como en la congruencia y en el llegar a conclusiones que pudieran ser como muy precisas. Y entonces lo primerito que me pasaba cuando entraba en la formación de terapia existencial en el CIDEX, que decía, híjole, me falta aquí, me falta rigor, me falta profundidad, me ujú, falta lectura del texto, me falta la exégesis del texto, ¿no? En ese sentido de la interpretación profunda, como entrando al diálogo con todos los que están dialogando dentro de un mismo filósofo, ¿no? Por ejemplo, ahorita me viene nada más a la mente Nietzsche, ¿no? Que es uno de nuestros principales autores, que Nietzsche nunca está hablando consigo mismo. Nietzsche siempre está hablando con Hegel, con Kant, siempre está hablando con Leibniz, siempre está hablando con Platón, siempre está hablando con Aristóteles, ¿no? Entonces la exégesis del texto filosófica es identificar qué de lo que está diciendo Nietzsche es un diálogo con otro autor y tienes que entonces comprender el otro autor para poder saber más o menos por dónde está haciendo Nietzsche su aproximación. Al principio, muy al principio, me faltaba eso. Yo decía, híjole, como que no sé, esto no lo estoy teniendo, ¿no? ujú. Después fui como desaprendiendo esas formas para mí y como entendiendo un poco más justo la aproximación que tenían en el CIREX, que yo diría que no es ni filosófica ni puramente psicológica. Y Ujú. en ese sentido creo que es totalmente congruente con la propuesta del movimiento del fenomenológico del CIDEX, ¿no? Que es ni lo uno ni lo otro, porque si lo trato de definir con un método específico, pues entonces ya no es, ya no estoy siguiendo como los pasos pues de manera como más auténtica, creo que es la palabra que me sale, aunque no sé si hay algo como autenticidad en la práctica del método fenomenológico existencial, porque si lo ponemos como auténtico ya inmediatamente hay algo que no está funcionando tal cual, ¿no? Pero, Sí, sí. pero al menos como de esta manera de vivirlo. Y ahí cuando me fui dando estas posibilidades de vivirlo, me fui como para mí de manera personal, fui un poquito liberándome de ese método riguroso y entonces me comencé a permitir eh, experimentar la filosofía de una manera distinta. Y ahora sí traer la filosofía
a conversaciones, que antes me era muy difícil. Antes, obviamente, tenía conversaciones filosóficas y poderosas y que me transformaban Ujú. con amigos míos que hablábamos de pronto de filosofía, ¿no? Con amigos míos filósofos. Luego Sí. con mi esposa, cuando ya me aguantaba después de que había dicho yo Hegel, Nietzsche y Tanabe tanto, que decía, bueno, a ver de qué hablan estos cuates, y yo ya le platicaba y entonces me decía, ah, mira, está padre, ¿no? Y se parece. Pero ahora ya tenía la posibilidad y las herramientas también de explicarlo y presentarlo de una manera que pudiera estar en una conversación con, con cualquier otra persona, con cualquier otro, que era una de las críticas, por ejemplo, que yo le hacía mucho a mis compañeros, ¿no? Que es, ¿por qué Ujú. necesitas un metalenguaje para hablar de filosofía? Si la filosofía debería de existir, al menos en mi perspectiva, pues hasta en lo ordinario. Entonces, en el CIDEX, lo que he encontrado es justamente ese movimiento de poder llevar esta práctica filosófica Ujú. a algo tan ordinario, pero a la vez tan profundo, como puede ser una conversación con tu pareja, con un consultante, con un amigo, con tu mamá, con tu papá, con quien sea. En mi caso, incluso, pues tengo muchas veces estas conversaciones con mis estudiantes en el TEC, cuando estoy tanto en las clases como en los momentos de entrevistas y asesorías individuales. Ujú. Se da muchísimo este momento de abrirnos a la experiencia de conocer el panorama del otro, y en ese abrirnos a la experiencia de conocer el panorama del otro, con ese misterio que implica, pues de pronto surgen, así yo lo veo como si fuera de pronto una emanación dentro de la conversación, surge el pensamiento de esto que dices se parece a lo que dice Platón. Esto que dices es igualito a lo que decía Hume en esta característica, ¿no? Y entonces Ujú. se va volviendo algo también muy bonito. Ok. Y entonces es algo que aplicas también como en las conversaciones que tienes con tus alumnos, no solamente con tus consultantes. Exacto, fíjate que sí, eso es algo como que para mí ha sido como muy importante, ¿no? Creo que ahí hay un- una de las grandes áreas en donde yo he aplicado el aprendizaje de la terapia existencial es Ujú. también dentro del ámbito educativo. Ujú. Eh, yo tengo como, digamos, dos grandes vertientes en el ámbito educativo, ¿no? Por un lado es el momento en el que efectúas la clase y transmites un conocimiento, Ujú. y el otro momento es cuando tengo las conversaciones individuales con mis estudiantes. Como mi labor actualmente en el TEC de Monterrey es como mentor. Entonces, las labores de mentoría implica que yo pueda conversar con mis estudiantes eh, al menos una vez a lo largo de todo el semestre. Entonces, veo como que en dos partes. La primera parte, que es cuando estoy frente al aula como docente, como compartiendo un conocimiento. Ujú. La práctica de la EPOGE es lo que me ayuda muchísimo, en el sentido de que lo primero que hago es no asumirme como un experto del saber en lo que sea que yo esté compartiendo. Y ese es ponerme a mí mismo en pausa, ¿no? Es una labor como también de mucha introspección y de acción conmigo mismo. Entonces, al no asumirme como experto de saber y asumir que tampoco hay un saber absoluto, me abro a que el conocimiento dentro del aula lo construyamos entre todos. También renuncio a una postura jerárquica donde el docente tiene digamos, un mayor conocimiento y un mayor poder sobre el estudiante, y me pongo en una estructura colaborativa en donde solamente lo único que sucede es que tenemos diferentes roles, ¿no? A mí me toca el rol de profesor, que también implica pasar la lista, y a ti te toca el rol de estudiante, que te implica desde ponerme atención, otras veces ignorarme, otras veces no presentarte, otras veces dialogar conmigo, otras veces involucrarte profundamente en el diálogo y la conversación que estamos teniendo, y otras veces también hacer bromas. Y entonces estar abierto también a que todo eso sucede dentro del aula, para mí es una
forma de efectuar precisamente la fenomenología, ¿no? Que es estar abierto al horizonte de todos. Y ese horizonte pues está de pronto bien interesante porque es en un aula 31 horizontes convergiendo al mismo tiempo y pues se vuelve un multiverso de posibilidades súper interesante. Y en el otro aspecto, que es el aspecto de las entrevistas personales que tengo con mis estudiantes, algo que he buscado hacer es aplicar el método fenomenológico en cada una de las entrevistas y retomar lo que ellos me van diciendo. Entonces, las entrevistas tienen como objetivo, pues, precisamente poder acompañar a los estudiantes en su experiencia a lo largo de la preparatoria. Y creo que ahí la mejor forma de acompañarlos en la experiencia a lo largo de la preparatoria, pues es atrevernos o atreverme a ver el horizonte que ellos ven y no verlo desde la distancia de decir yo soy el mentor, tú eres el estudiante, eh, yo sé lo que está bien y tú haces lo que está mal, sino que más bien es al revés, se trata de permíteme ver este mundo que tú ves con tus ojos, Ujú. quitando completamente de mi lado la parte de un juicio moral, que de pronto es bien difícil, ¿no? Porque, pues al menos en mi historia personal, pues crecí con un juicio moral grandísimo de mi formación académica y de mi formación eh, en escuelas religiosas cuando fui en la primaria y secundaria y en mi familia, ¿no? Entonces, ahí hay un juicio moral que tengo que ponerlo a un lado y en ese momento abrirme al encuentro con el otro. Y esa práctica también de la fenomenología he visto que tiene pues un resultado muy poderoso, que si bien en la fenomenología no queremos llegar a resultados, pero bueno, en el ámbito educativo sí buscamos llegar a cierto punto, ¿no? Y ese punto es poder acompañar al estudiante a que en su vivencia de la preparatoria, que ojo, no implica solamente la cuestión académica, no implica solo que pase todas sus materias, ¿no? Sino que también implica que haya un concepto de bienestar desde donde el estudiante se experimenta a sí mismo. Ujú. Y entonces eso se vuelve también pues muy interesante porque hay que estar abierto a que tu concepto de bienestar no necesariamente es el mío. Ujú. Claro, Ujú. sí, pueden ser completamente distintos. Y pensaba como en cómo hiciste la transición, porque no lo sé, creo que esto no es algo que haya hablado contigo, o a lo mejor sí, pero te imagino teniendo una educación como un poco similar a la mía, ¿no? Como muy tradicional, como en una escuela, como donde la educación, un poco como a la vieja usanza, ¿no? Como desde el profesor está como, tiene un puesto como de autoridad y entonces tú como alumno tu labor es sentarte, hacer tus tareas, guardar silencio, si te preguntan, participas y si no, estás echando relajo, pero no hay una interacción como mucho más allá del profesor, como, o una búsqueda como por una posición como más horizontal y tal. Entonces, no sé si haya sido así y si sí, ¿cómo hiciste esa transición Ujú. ahora como docente? Bu- buenísima, buenísima la pregunta. Sí, la primera parte sí, o sea, mi educación también fue bastante tradicional. Ujú, Pues sí, como te mencionaba, ¿no? Fui a una escuela de carácter religioso, ujú, solamente para varones. eh, y sí, era una cuestión de mucha autoridad, ¿no? El profesor tenía siempre la última palabra. ujú, Y en ese rigor como de la autoridad, incluso pues llegaba a haber castigo físico, ¿no? Que bueno, ya actualmente es algo que no se practica o que buscamos no practicar, ¿no? Pero llegaba a suceder todo eso, entonces era muy, muy riguroso y además era pues de una tradición religiosa católica, entonces además había una serie de reglamentos muy específicos para lo que sí podía hacer y lo que no podía hacer y todavía hasta más grave para lo que sí podía pensar y lo que no podía pensar, ¿no? Porque en esta parte de no pecarás de pensamiento, palabra, obra y omisión, pues dije, changos, o sea, si ya nada más con que lo piense ya fue un problema, ¿no? ujú, Ni siquiera lo tengo que hacer, ya desde haberlo pensado fue un problema. Entonces sí fue muy rigurosa. Eh, Luego yo me seguí además de eso por el camino de las artes marciales y en el camino de las artes marciales, pues también hay una jerarquía pues muy importante, ¿no? Donde el ujú, maestro pues marca
marca una pauta para ti, para lo que estás haciendo. Y también es esta misma idea de que si el maestro te dice que tienes que guardar silencio y que ser disciplinado en A, B y C, pues tú lo sigues, ¿no? Ujú. Creo que mis momentos como de rebeldía frente a esto, pues empiezan justamente ya en el camino de la filosofía. Y para cuando te hablo del camino de la filosofía, ya llevaba también un rato en las artes marciales. Luego, además, desde la filosofía, fui tratando de alejarme de un poco de ese conocimiento dogmático para mí. Pero creo que mi mayor enfrentamiento y donde realmente empecé a romper todo eso fue cuando empecé a dar clases en el TEC de Monterrey. Porque una de las cosas que sí me indicaban mucho por el paradigma mismo que sigue el TEC de Monterrey, como en esta innovación educativa, y me decían es que hay que movernos del modelo tradicional, eh, de donde es el profesor, el dueño del conocimiento, el transmisor del conocimiento, a un modelo de acompañamiento, donde tú construyes el conocimiento con ellos. Y al principio me costaba muchísimo trabajo, ¿no? Era como, ¿cómo voy a hacer eso? O sea, pues, si no, ¿para qué soy yo entonces el profe, no? Eh, Fueron muchas capacitaciones y sobre todo también un gran trabajo personal, donde también creo que mis estudiantes fueron quienes fueron mis más grandes maestros ahí, porque me hacían darme cuenta de pronto de qué tan rígido y cerrado de mente podía ser a pesar de ser un filósofo, a pesar de creer que tenía como todas estas ideas, de pronto yo era como muy cerrado, ¿no? Entonces ellos Ujú. me retaban y me daban retroalimentaciones, a veces unas retroalimentaciones muy bonitas, y otras veces unas retroalimentaciones muy duras donde me confrontaban y me decían, tú dices que haces esto, pero haces todo lo contrario, ¿no? Y entonces ahí fue como un poquito una labor de irme, diría como desbastando a mí mismo, en el sentido de irme quitando como todas estas cositas que me venían de mi historia personal y que de pronto me di cuenta que me estorbaban más que ayudarme. Entonces, esa fue mi transición. Ujú. Yo siento que, por ejemplo, ya para cuando llegué a la terapia existencial, ya estaba bastante libre de muchas cosas, pero fue como, creo que sí te diría que ya en un momento en el que abracé la terapia existencial, es decir, como después de ese primer año de formación que hacemos en el, en el diplomado o especialidad de conversaciones poderosas, Ujú. fue como, a lo mejor hasta agarras la referencia conmigo. No sé si tú veías Dragon Ball Z, Lo vi ¿no? alguna vez. Alguna vez, o si no, quienes nos están escuchando igual y se van a acordar, había unos momentos en los que Goku estaba peleando con alguno de todos los diferentes, diferentes enemigos y de pronto les decía así como, bueno, está bien, ya estuvo bueno, creo que no te voy a lograr derrotar con esto que tengo puesto. Y entonces se quitaba como una playera y resultaba ser que era una playera súper pesada, ¿no? Y se quitaba unas muñequeras y unas espinilleras que pesaban, ahí decía, ¿no? Como cientos de kilos cada una, entonces se podía mover Mm. mucho más rápido. Para mí, quedarme al segundo año para iniciar la formación como maestro en psicoterapia existencial, Ujú. en el CIDEX, fue como quitarme esas últimas capitas, ¿no? De decir, a ver, bueno, voy a poner a un lado también esto para entender este otro camino que es el que estoy decidiendo seguir el día de hoy. Ok. ¿Y sientes esa ligereza? Sí la siento, ahora la siento más. Ya desde que estoy en mi consulta privada, Ujú. la siento mucho más, porque algo que, algo que me gusta mucho de la terapia existencial es que te permite ser existencial desde muchos ámbitos. Y entonces no hay un método exclusivamente riguroso a seguir. Y entonces la parte que me gusta mucho, como lo dice Yalom y luego lo repite también Jackie, es que en la terapia, si hay algo que cura, lo que cura es la relación. Yalom nada más dice que la relación es lo que cura, pero yo le meto como esta parte de las Ujú. condicionales, ¿no? Y que creo que por ahí también va la propuesta que va siguiendo haciendo
Jackie, ¿no? En el movimiento del Círculo de Terapia en Estudios y Análisis Existenciales en México. Ujú. Sí, sí. Ujú. ¿Y dirías que esa frase también aplica en la educación? O sea, como la relación como algo importante. Totalmente. Creo que, o sea, para decirlo así como en la parte además en la que yo estoy, ¿no? Porque yo estoy en preparatoria, creo que hay que hacer diferencias, ¿no? Ujú, A nivel preparatoria, creo que lo más importante es la relación que puedes tener con el estudiante. Yo podría decirle a todos mis compañeros docentes, ¿no? Que me puedan llegar a escuchar en este momento. eh, Al final, quizá no va a importar tanto si el estudiante cuando salga de la preparatoria sabe hacer una derivada y una integral. Lo que va a importar es todos aquellos valores, enseñanzas, actitudes que transmitiste a través de lo que hacías todos los días en la clase. Y eso solamente sea a través de la formación de una buena relación con él, que es la relación de poder entrar un día al salón de clases y darte cuenta que ese día, aunque tú traías el plan de dar una clase magistral, ese plan no va a funcionar porque acaban de tener un examen parcial de otra materia, lo vivieron súper estresados y ahorita lo que necesitan es algo distinto. ujú, También soy consciente que no todas las materias pueden hacer eso, ¿no? La materia que yo imparto, que es la de mentoría, y anteriormente cuando impartía filosofía y otra materia que imparto de pautas multiculturales, sí me permiten hacer eso, ¿no? Creo que hay otras materias que tienen un plan un poco más riguroso que no lo pueden hacer. Diría que habrá otros momentos, por ejemplo, pienso en docentes a nivel universitario, a nivel de posgrado, que quizá habrá ciertos saberes que no podrán decir, bueno, está bien que el estudiante salga sin saber calcular cuál es la resistencia de los materiales, porque pues entonces vamos a tener ingenieros civiles a los que se les va a caer el edificio, ¿no? Sí ujú. lo tienen que saber, pero pueden saber hacerlo con una buena relación o con una mala relación. Y creo que, al menos incluso desde cómo lo plantea la psicología positiva, ¿no? Es que si tenemos un ambiente positivo de aprendizaje y hay buenas emociones a través de lo que estamos viviendo, no es que haya emociones buenas y malas, sino más bien emociones positivas que nos generen placer a todos, sino en ese sentido, va a ser más fácil que recordemos todo lo que aprendimos. Ahí hay incluso una autora que utilizamos mucho en el TEC, o a la que referimos mucho en el TEC, que se llama Maya Angelou, que dice, al final del tiempo, la gente no va a recordar tanto lo que le dijiste, sino cómo lo hiciste sentir cuando estaba contigo. Entonces, Mm, creo que eso es muy importante en el salón de clases. ok, ok. Y me decías también hace rato que la fenomenología forma parte de algo que te ayuda como a generar, como a ponerte en apogeo, pero no sé si seas lo único, que como, ¿qué otros tipos de recursos utilizas para eso? Bueno, entre los otros recursos, creo que sí, el principal que diría que utilizo es la epogé, ¿no? La suspensión del juicio. Creo que lo otro que haría sería muchas veces sí retomar lo que mis estudiantes me dicen. Entonces, cuando me dan una retroalimentación, pues me aseguro de que esté entendiendo la retroalimentación que ellos me dicen, ¿no? Porque trato ahí de evitar irme con la colonización que puedo llevar a cabo con mi actitud natural, ¿no? Tú me Ujú, dices que yo debería de llegar más temprano y yo asumo que lo que me estás diciendo es que soy un impuntual de lo peor, ¿no? Y entonces ya me ofendo y pasan estas cosas. En vez de hacer eso, nada más trato de primero entender a qué se refieren, ¿no? Con lo que me están diciendo. ujú, Tratar de comprenderlo y horizontalizarlo en el sentido pues de voltear a ver el mismo horizonte que ellos ven, porque el horizonte del otro es tan válido como el mío. Después compartir también mi horizonte, ¿no? Y ya que estemos los dos al menos viendo como para el mismo horizonte, desde desde la colaboración, construir estos puentes de comunicación. ujú. Entonces ahí es justamente eso, ¿no? Son las herramientas que utilizo, ¿no? La práctica de la suspensión del juicio, retomar,
horizontalizar, colaborar. Em, Creo que también haría en algunos momentos esta apropiación de la experiencia del otro cuando pues aquello que te duele a ti, pues me duele también a mí y, y ahí siento contigo, ¿no? En esta práctica de la empatía, que yo justamente la empatía la entiendo así. Creo que es también una de las cosas que platicamos, que hemos platicado mucho en el CIREX, ¿no? Que no es la empatía de la definición clásica de ponerte en los zapatos del otro, Ujú, porque pues no sé si me podría yo poner en los zapatos de algunos de mis estudiantes que tenemos una vivencia totalmente distinta, ¿no? O de mis consultantes o de mis compañeros, ¿no? ujú. Pero lo que sí sé es que puedo atreverme a sentir contigo esa emoción, que pueden ser de pronto emociones muy dolorosas y atreverme a quedarme contigo en esa emoción, validándola. Serían como esas otras emociones, esas otras herramientas que también pongo ahí en práctica. Ok. Y creo que hemos estado hablando como mucho del lado bonito, ¿no? Pero permíteme Ok. tensionarlo un poco, ¿no? De pronto se me sale aquí lo de buscar tensiones, e irse a los polos y ver qué pasa allí, pero dirías que, bueno, me imagino que sí, como, pero cuáles serían esos momentos como desafiantes, ¿no? Porque me imagino que no es algo que se logre siempre, no es algo que sea como siempre fácil de hacer. ¿Cuáles dirías que son esos momentos? Bueno, te diría que porque creo que hay varios momentos en los cuales se da eso, ¿no? Como a nivel de docencia, ¿no? Como práctica fenomenológica en el ámbito docente, pues creo que la parte de los retos es primero como poder hacer que, no hacer, como lograr que el otro comprenda también esta visión del no juicio. Y sobre todo si eso lo traslado como a un ámbito de pronto también medio empresarial, cuando hay una serie de indicadores que tenemos que cumplir. Entonces de pronto ahí es medio difícil, ¿no? El indicador frente al no juicio ahí estaría como un gran reto, ¿no? Mm, Creo que otro reto que, por ejemplo, yo he llegado a experimentar directamente en clases es yo traer este estilo de horizontalidad, de colaboración, de querer hacer junto con los otros y recibir del otro lado una incomprensión de, pues no sé qué está haciendo este maestro, por qué me está enseñando de esta manera. O sea, yo quiero que me enseñen con un plan riguroso y que me digan que voy del punto A al punto B, también me lo he encontrado. ujú, Eh, Creo que serían como eso, ¿no? Creo que te diría que serían los retos a nivel educativo. Y también, obviamente, de pronto hay momentos en el ámbito también educativo, cuando se llegan a hacer estas entrevistas que tengo con los estudiantes, pues esta actitud fenomenológica a veces puede llegar a ser percibida hasta como puede llegar a ser percibida como un desinterés. En algún momento me dijeron, pues es que parece que no me hace caso, nada más lo que yo le digo me lo repite. Me dice, pero si es esto, entonces parece que no me está haciendo caso cuando yo le digo. Entonces en algún momento me dieron esa retroalimentación. Entonces creo que ahí hay también si lo piensa como en los momentos no tan bonitos o tensionantes, creo que por ahí es eso. Si, si lo llevo, por ejemplo, al momento de la terapia, ujú, pues en el momento de la terapia llegaba a tener algunos consultantes que me dicen, es que yo vengo contigo con las ganas de que me digas qué hacer y que me entregues un diagnóstico y que me des pasos y seguimiento para que yo pueda llegar del punto A al punto B. ujú, Y pues cuando les digo es que eso yo no te lo puedo dar, ¿no? O sea, no te lo puedo dar desde ser un terapeuta existencial, te lo puedo dar si quieres como un asesor educativo, pero no te lo puedo dar como terapeuta existencial. Tú estás buscándome por una terapia, por una terapia existencial, no por otra cosa. ujú. Entonces llega a ver quienes me dicen, bueno, pues muchas gracias, pero vamos a probarlo un ratito y después de que lo pruebas me dicen, estuvo muy lindo, como dice el meme, ¿no? Todo muy lindo y todo,
pero ya me voy a buscar otro tipo de terapia, ¿no? Y Ujú. creo que también es perfectamente válido, ¿no? Y creo que te diría que el otro reto, como, porque yo trato de asumirlo, de llevar la terapia existencial, pues también como una actitud ante la vida, ¿no? Trato de asumirlo así. Ujú. Creo que ahí de pronto el reto para mí más difícil es cuando me mantengo sin emitir el juicio, que el juicio lo tengo ya así atorado en la punta de la lengua, ¿no? El decir el tú debes, el tú no deberías de hacer, el esto no, mantenerme en eso y de pronto sentirme incomprendido por el otro, que en esta intersubjetividad e interseccionalidad del pensamiento, el otro me dice es que cuando tú te callas y no me dices esto, no me dices lo que piensas, siento o que me ignoras, pienso que piensas como yo, te colonizo con el pensamiento, ¿no? Y ahí a nivel interpersonal me llega a generar dificultades Ujú. que, bueno, voy sorteando también a través de, pues, de las mismas herramientas del diálogo, ¿no? Ujú. Pero no quiere decir que no se presente la tensión, ¿no? Sí se presenta muchas Claro. veces. Ujú. ¿Y cómo la sostienes? O sea, como, ¿cuáles son tus recursos favoritos para poder como sobrellevar eso o sostenerte en eso? En el ámbito educativo diría que mi recurso favorito para sostenerme en la tensión es atreverme a nombrarla. Ok. Uno de los recursos que he tenido de pronto, o sea, que sí me ha pasado con estudiantes, es que cuando llegamos a tener, que llega a haber así un momento de tensión o que yo estoy, incluso fíjate, esto me pasó hace un par de semanas, estaba en clase y yo preparé una dinámica que según yo iba a ser súper padre porque traía una pelotita y les aventaba la pelotita y el que la cachaba tenía que leer unas diapositivas y se la aventaba a otra persona y entonces esa persona contestaba en mi cabeza. Era una historia, dije, qué bonito va a ser, o sea, esto va a estar como hasta de película. Ujú. La empecé a llevar a cabo en la primera de mis sesiones y como al cabo de 15 minutos, una estudiante me dijo, profesor, esto está aburridísimo. No sé para qué venimos el día de hoy. Y entonces para mí fue así como, ups, ¿no? O sea, no sé qué hacer, ¿no? Y entonces dije, bueno, ok, bueno, tienes razón, gracias por decírmelo, no lo estaba viendo, no estaba pudiendo leerlo. Ujú. Y eso fue hace un par de semanas y recientemente en una entrevista con un estudiante de ese mismo salón, me dijo, bueno, Sasha, pues es que de pronto pues hay algunas clases que luego están como medio aburridas, ¿no? Digo, pues tuviste esa clase de la lectura de las diapositivas, que bueno, pues no estuvo pues estuvo ahí más o menos, ¿no? Y entonces ahí me atreví a nombrarlo. Le dije, bueno, no estuvo más o menos, estuvo horrible. Fue una sesión, le dije, tal cual, así como te lo estoy platicando ahorita. En mi Ujú. cabeza se veía bien bonito. Cuando lo empezamos a actuar, dije, pues más o menos veo si lo podemos sostener, pero el momento en el que me dijeron está horrible, ya no me podía mantener ahí. Y entonces cuando se lo dije a la estudiante, se empezó a reír también conmigo y me dijo, bueno, sí, Sasha, lo que pasa es que pues, a ningún profe le gusta que le digan eso, ¿no? Y yo le decía, pues no, claro que no, a nadie nos gusta que nos digan que nos estamos equivocando, pero pues no porque no me lo digan quiere decir que no lo estoy haciendo. Entonces ahí me sostengo pues nombrándolo. En, en el ámbito digamos, como el ámbito de la relación terapéutica, Ujú. en esas tensiones, pues eh, creo que lo que hago es mantenerme abierto al asombro. Entonces, pues invito así a mis consultantes, les digo, mira, vamos a, de hecho, cuando me buscan, ¿no? Me dicen, oye, pero es que yo quiero tener una sesión contigo. Entonces ya lo que hago ahora es que les digo, perfecto, mira, te platico, este soy yo y mi formación, Ujú. este es el método que yo utilizo, yo trabajo terapia existencial que consiste en, y pongo así como tres pasitos, y Ujú. luego les digo, bueno, y ya es como medio el encuadre, ¿no? Y se los pongo en un texto. Y les digo, si quieres, lo intentamos, ¿no? Entonces me dicen, bueno, pues vamos a probarlo, ¿no? Algunos me dicen, no es eso lo que busco, pero pues probemos a ver qué tal me va. Ujú. Entonces se acercan, lo prueban y yo lo que hago directamente es,
escucharles, poner en práctica la terapia existencial como la vivimos y al final les digo, esto es la terapia existencial, esto es lo que vamos a tener todas las veces que vengas a tener un encuentro conmigo. Si quieres, lo podemos seguir teniendo. Si no, pues hoy cerramos. Y muchas veces se quedan conmigo. Me dicen, está bien, sí me gustó. Me gusta mucho que hablas mi idioma o que buscas hablar mi idioma, que es Ujú. parte del, como regresándome a las herramientas que decías, esa es una de las herramientas que también utilizo y que pongo en práctica y que me ayudan a sostenerme en esa tensión, que es pues buscar hablar el idioma de mi consultante o de mi interlocutor. Y creo que en el ámbito personal, ahí se vuelve un poco más complicado porque en esta parte de poner en práctica de mi lado la EPOGE y que eso pueda llegar a generar tensiones y dificultades, siempre me gana o siempre tengo esta tendencia que me gane el querer resolver y el querer dar una respuesta, ¿no? Y que ya esté hecho, ¿no? Entonces, y hay veces pues, que hay cosas que tienen que ser hechas y que no puedes estar como filosofándole, ¿no? O sea, si Claro. pienso, por ejemplo, en cómo me organizo financieramente con mi esposa para pagar las cuentas de la casa, aunque quiera horizontalizarlo y hacerlo en un ámbito colaborativo y aunque lo quiera poner de la parte más equitativa y justa posible, pues hay una parte práctica que tiene que ser quién paga, cuánto paga, cómo lo haces y hasta dónde se puede. Y Ujú. entonces de pronto ahí tengo que sostener la tensión sin que se resuelva, porque hay partes que no se resuelven. Ujú. Y pues genera incomodidad a veces, sí, y a veces genera también mucho placer saber que no tenemos que estar de acuerdo en todo, ¿no? Y que la atención, pues es este motor también que nos impulsa un poquito hacia adelante. Creo que diría que es como de pronto la sal y la pimienta del sazón de las relaciones interpersonales. Mm. Sí, sí. O sea, dirías que no siempre es una tensión que se tiene que resolver o que se tiene que sostener, sino puede permanecer allí. Exacto. Sí, creo que sostener la atención es permanecer en ella. O sea, como lo dices así, o sea, hay veces que podemos hacer con la atención, reconocer que está ahí, Ujú. sostenerla, porque a veces hay tensiones que no podemos resolver, Ujú. porque resolverla implicaría que a lo mejor uno colonizara al otro, ¿no? Sí. Entonces, pues no, yo no me voy a dejar colonizar y tú tampoco te vas a dejar colonizar y tampoco te quiero colonizar ni que me colonices. Entonces, pues sostengámonos en la tensión y a veces eso justamente, pues es también parte de lo bonito de la relación. Claro. Ujú, ujú. Pensaba como que como que en ese aspecto como contracultural que tiene eso, porque creo que solemos estar como uno con la idea de que hay alguien que tiene que tener la razón, ¿no? Y entonces, si yo creo que tú no tienes la razón, entonces la tengo yo, pero uno de los dos la tiene que tener, o yo estoy equivocada, tú estás equivocado, y vamos a ver como quién tiene la razón, en cualquier ámbito, ¿no? O sea, y creo que ni siquiera lo pondría como en algún solo ámbito o en algún solo espectro como de todo este rollo como político, ¿no? Sino diría que todo el mundo quiere tener la razón. Y por otro lado, también como que sí tenemos esta tendencia como a resolver cosas, ¿no? Como a sí querer ir siempre del punto A al punto B, ¿no? Como ahora está como muy cerca esto de los propósitos de Año Nuevo, ¿no? Como este rollo de, sí, tendrías que ir hacia acá y planear y ver cómo lo haces, pero hacer algo, ¿no? Como ir y moverte hacia allá. Y no sé cómo lo vives tú, o sea, vives como la fenomenología como un espacio donde eso no se da tanto, como donde de pronto sí se da a veces, o donde, ¿cómo lo vives en ese sentido? Creo que vivo la fenomenología como, o sea, creo que sí se da dentro también de la fenomenología, porque a final de cuentas, los fenomenólogos hermenéuticos existenciales del CIREX Ujú.
somos seres humanos y no podemos renunciar a nuestra actitud natural, ¿no? Entonces, Ujú. de todas formas, eso nos va a pasar, ¿no? Ese ámbito de poder, ese ámbito de querer tener la razón, creo que ahí está, no lo vamos a poder renunciar nunca, ¿no? Ujú. Mencionabas una parte que era como la contracultura, o sí, creo que lo dijiste así como contracultural, como el Ujú. movimiento que hago yo. No quiero decir, obviamente, con esto que yo me ponga más allá del bien y del mal al estilo nietzscheano, ¿no? Pues definitivamente no. Ujú. Creo que si me dijera nietzscheano en ese sentido, diría que soy solamente demasiado humano, igual que todos los demás. Entonces, me vivo con esas mismas tensiones. Ujú. Si lo viera como en un movimiento contracultural, creo que algo que sí hago, o que me gusta hacer, o que creo que hago, es que trato de moverme de una lógica de o lo uno o lo otro, que es justo esta lógica que tú dices de o la razón o la tienes tú o la tengo yo, pero alguien la tiene que tener, ¿no? Ujú. Renuncio a ese movimiento, no siempre me sale, pero trato de renunciar constantemente a ello. Eh, y me paso, trato de irme a una lógica de y lo uno y lo otro, o sea, que puedan darse las dos cosas, que tanto tú tengas razón como yo tenga razón, o incluso irme a una lógica de ni lo uno ni lo otro. Ni tú tienes la razón, ni yo la tengo, ni nadie, porque todo depende de un poco el contexto en el que estemos. Ujú. Que ahí, en esa lógica de ni lo uno ni lo otro, que a mí me gusta mucho a nivel filosófico, porque además de eso escribía y todo eso, creo que una de las principales preguntas que inmediatamente me haría un colega filósofo me diría, bueno, en eso de ni lo uno ni lo otro, parece que estás cayendo en una especie de relativismo donde todo se vale, ¿no? ¿Y cómo te libras de ese relativismo? Y yo diría que no es que sea un relativismo absurdo en el que tú tienes tu punto de vista, yo tengo el mío y ninguno tiene la razón y todos somos felices y vivimos en este mundo utópico de comprensión absoluta. No, creo que ni lo uno ni lo otro es un espacio de muchísima tensión, Ujú. una tensión que implica una renuncia constante a decir a la autoafirmación. Y en esa renuncia constante a la autoafirmación hay un movimiento que al menos para mí se vuelve muy poderoso, pero al mismo tiempo también es un movimiento mm, fuerte que implica estar constantemente dejando de ser para mí, ¿no? No sé si lo logre, tendremos que preguntarle a mi esposa a ver si lo logro o no, pero pero yo al menos en mi cabeza creo que sí lo logro, ¿no? Tratar de hacer esto, o incluso, ¿sabes qué? Por ejemplo, lo vivo ahorita mucho en mi experiencia de la paternidad. Eh, Como que están todas estas ideas rondándome en la cabeza de lo que debería de hacer con mi bebé. E incluso de pronto pasa como esta especie de competencia con los otros papás, de decir el tuyo ya gateó porque el mío todavía no gatea. El tuyo ya se sentó, ya llegó a los 4 meses y por qué el tuyo ya está sentado y el mío todavía se le va la cabeza de lado, ¿no? Ujú. Entonces de pronto una cosa que me ha costado trabajo y en donde efectúo también esta como renuncia es también atreverme a ver el proceso que mi bebé sigue, que su proceso no tiene que ser el proceso del manual. Ujú. Cuando que me digan a los 8 meses ya tiene que haber hecho esto, ¿no? Creo que sí, en el manual hay algunas cosas que obviamente tenemos que tener en cuenta. Y si me dijeran que a los 8 meses hay muchas cosas que todavía no hace, pues tendría que estar inmediatamente evaluándolo clínicamente. Claro. Afortunadamente no es mi caso, ¿no? Pero también decir, respetaré su proceso de pararse, de correr, de reírse, de explorar. Y ahí, pues, aunque por otro lado está justamente ahí la renuncia, ¿no? De ni lo que me dicen los manuales de Montessori de cómo debería de criar a un niño, ni Ujú. lo que me dicen todos los reels de Instagram y de TikTok, ni lo que me dice mi abuela, ni lo que me dice mi mamá, ni lo que digo yo, ni lo que dice mi esposa va a ser totalmente lo correcto, ni uno ni otro. Y entonces ahí está bien difícil porque pues es mantenerse un poco en una incertidumbre de decir, Ujú. creo que lo estoy haciendo bien, espero estarlo haciendo bien o lo mejor posible y que cuando a lo mejor no esté yendo tan bien, esté yo abierto a la posibilidad del cambio porque
pues ni lo uno ni lo otro. Y Mm. eso pues sí, mantiene una tensión muy fuerte. Claro. Pensaba que eso es como justo la atención a la que nos invita la fenomenología, ¿no? Como abrir ese espacio para dejar que lo que es sea, ¿no? Como no irnos ni a un lugar ni a otro, ¿no? Sino dejar que lo que es sea simplemente. Y ahí se abren un Ujú, montón de posibilidades al mismo tiempo. ujú, ujú. Exacto, me encanta así como lo dices, que es, suena hasta como medio tautológico, ¿no? Dejar que lo que es sea, ¿no? Y Ujú. que la pregunta sería, bueno, ¿y qué es? ¿Y qué es? ¿Y qué es lo que está haciendo? Muy Ujú. heideggerianamente, ¿no? Que, que, que de todas formas, a final de cuentas, es algo que se actualiza constantemente y creo que ahí está la dificultad, ¿no? Que es ese algo que tratas de decir lo que es, pero en el momento en el que lo nombras ya no es lo que está siendo nombrado. Entonces hay siempre una indeterminación, ¿no? Y eso, pues esta invitación, tal cual como tú lo dices ahora, ¿no? A la que nos lleva la fenomenología existencial, pues sí, tiene su gran dificultad. Sí, sí. Ujú. Para irnos al lado no tan bonito, ¿no? También al lado de lo También. difícil, que sostenerse ahí está complicado. Sí, porque no es fácil. Porque a ver, si es y lo uno y lo otro, pues ahí entonces yo estoy bien y tú estás bien y entonces todo el mundo está bien y entonces todos estamos así, chido, ¿no? Pero si ni Ujú, yo, ni tú, ni nadie, entonces también hay una posibilidad incluso para cuestionarme a mí, ¿no? Porque entonces me tengo que poner a mí misma como en signos de interrogación y decir, ok, pero no es eso, ¿no? Y tampoco es exactamente lo tuyo, y entonces si no es ni lo mío ni lo tuyo, tampoco tengo una respuesta y tampoco tengo a quién acudir por una respuesta total y absoluta y alguien que me diga, esto es y así está, ¿no? Como no me da ese descanso tampoco, pero... Y creo que es algo que es difícil, pero al mismo tiempo también abre como posibilidades de crecimiento y posibilidades como de seguir dialogando y posibilidades como de seguir en esa búsqueda, ¿no? Como un poco a la Camus, ¿no? Como que en esta ujú, búsqueda imposible por comprender algo que no vamos a poder comprender nunca, pero ujú. que en ese esfuerzo que es apasionante un poco. Sí, totalmente de acuerdo contigo, que es un esfuerzo que diría es agotador, Ujú. es angustiante, eh, genera un chorro de incertidumbre y un chorro de tensiones, pero además creo que es un esfuerzo irrenunciable, porque en el momento en el que tú renuncias a ese esfuerzo también dijeras, bueno, ya, me quedo aquí en el ser determinado desde afuera o ser determinado desde adentro con lo que digan los demás, de todas formas, en algún momento vuelve a surgir el cuestionamiento. Creo que es algo a lo que no podemos renunciar. Estaba a punto de decir naturaleza humana, pero si le pongo naturaleza ya me vuelvo esencialista y me voy a lo contrario. Pero sí creo que es algo irrenunciable en el sentido de que para que pudiéramos renunciar a ello, tendríamos que conocerlo todo, pero como el todo, al menos para nosotros hasta ahora, y lo digo así, ¿no? Como hasta ahora sabemos que nos ha sido imposible, ¿no? El todo nos es incognoscible. No sé si mañana pueda ser que algún ser humano pueda conocer el todo, pero al menos hasta hoy no se ha dado. Entonces, siempre, como no podemos conocer eso, esa totalidad, pues queda abierta la pregunta de interrogación. ¿Y crees que se Esa cosa. cerraría si efectivamente alguien algún día llegara a conocerlo todo? Pues no sé, mira, creo que a nivel teórico, o sea, si lo pensara como a nivel teórico y tratando de establecerlo como en un método, diría, bueno, sí, si hubiera en algún momento un alguien capaz de conocerlo todo, pues sí se cerraría, pero creo que ahí ya rayamos en lo teológico, porque si nos metiéramos en eso, te diría, bueno, el único ser que sería capaz de conocerlo todo sería pues alguna especie de divinidad. Y pues si eso fuera, pues entonces ya estaría más allá de lo que tú y yo podríamos conocer. Entonces, no creo que se pudiera cerrar en algún momento. Ok, ok. Sí, Y sin embargo intentamos estarlo cerrando todo el tiempo, ¿no? Pareciera que esa es como la tendencia de la humanidad, como a querer cada vez más y cada vez más y cada vez más, aunque no lo posea una sola persona, pero
sí hay como Ujú, esa tendencia. ujú, ujú. Fíjate que ahí Hume decía que teníamos precisamente esta tendencia. Él decía que era una tendencia que provenía de nuestro razonamiento y que era un razonamiento de carácter inductivo, en el que tratábamos mediante razonamientos inductivos y tratando de predecir el futuro, pero que no nos dábamos cuenta que esa predicción del futuro que queríamos hacer siempre suponía una gran posibilidad de fallo, porque era una predicción, pues tú sabías lo que había pasado en el pasado y con la mirada hacia el pasado puedes decir, A llevó a B, B llevó a C. Entonces asumo que en el futuro D va a llegar a E, pero es una asunción directamente. A veces sí te lleva a E, pero otras veces no. Hume decía que eso estaba ahí, que teníamos que reconocer que era una tendencia natural que teníamos, tal como tú lo dices, Ujú. pero es como una tendencia, ¿no? Sí, No sí, no hay nada que se pueda cerrar ahí. claro. Ujú. Casi, casi como parte de esta actitud natural, ¿no? Que tenemos hacia querer cerrar lo que no está cerrado, querer terminar lo que no está terminado. Exactamente, exactamente. Sí, me gusta, ¿no? Con esta misma idea de la actitud natural, de quedarnos en o sea, creo que también es un movimiento que justo actualiza lo que tú hablabas de la atención, porque de pronto la atención puede ser a querer decir, quiero descansar cerrándolo. El problema es que cuando lo cierro me doy cuenta que hay otra vez algo abierto, entonces me tengo que volver a levantar para que vuelva, para volverlo a cerrar y se vuelve un movimiento constante. Ahorita que Ujú. te lo estoy narrando, me acuerdo justamente de una historia que cuentan los Dakota acerca de la duración del universo. Y entonces dicen que ellos cuentan que en algún lugar muy remoto hay una anciana que tiene enfrente de ella el fuego, y está tejiendo un manto. Y con ella vive un perro. Entonces la anciana teje y teje y teje el manto hasta que el fuego comienza a extinguirse. Y cuando el fuego comienza a extinguirse, la anciana se detiene en el momento de tejer el manto para ir a avivar nuevamente el fuego. Pero ella es muy vieja y se mueve muy lento. Entonces camina hasta un lugar de la cueva, toma los leños, camina a ponerlos en el fuego, los vuelve a poner ahí, aviva el fuego y regresa a su manto. Y mientras ella hacía eso, el perro jalaba el manto y lo destejía. Y cree en la cultura Dakota o en la tradición Dakota que si algún día la, mm, la anciana terminara de tejer el manto, el universo se acabaría, pero nunca se va a acabar porque siempre tendrá que ir a ponerle fuego y siempre cuando vaya a poner el fuego, el perro jalará el manto y se mantendrá siempre esa tensión. Entonces, como es algo irrenunciable, que mantenerlo así como en Ujú. esa incertidumbre, pues de todas formas nos mantiene con esa tensión. Ujú. Y Y ahorita que estamos haciendo esto, ya siento hasta la tensión en mi panza después de tanto hablar tanto tiempo de eso. y me gusta mucho esa historia, no la conocía, porque justo habla como de esa tensión como constante, me gusta mucho. Sí, a mí cuando yo la escuché dije, wow, qué bonito. Me recuerda a la analogía que hacemos en el CIREX Ujú. de que la terapia es como que la terapia tiene este movimiento de tejer y destejer, Ujú. siguiendo como la idea del manto de Penélope, Ujú. que es muy parecido, ¿no? A lo que dicen los Dakota, ¿no? Entonces es como esta misma idea de hacer y deshacer constantemente. Sí, sí, sí. Ujú. Wow. Está muy chido. Ya nos abrimos al misterio del silencio también. Y empezamos en la educación y terminamos en otro lado, pero bueno, sigue siendo educativo. Sigue siendo educativo. Y Pensaba, por ejemplo, en esto, ahorita, perdón, te interrumpí un poquito, pero pensando en esto educativo,
Eh, no sé si has escuchado en las últimas noticias de esta nueva aplicación que se llama ChatGPT, Sí. que es esta inteligencia artificial que te puede contestar en tiempo real y que te puede ayudar a hacer muchísimas cosas con una serie de buscadores, pues, también la verdad muy, muy interesantes. Ujú, Pienso que, por ejemplo, regresando a la fenomenología de la educación, si nos fuéramos al modelo tradicional, el modelo tradicional diría hay que prohibir ese tipo de avances tecnológicos porque solamente van a inutilizar el razonamiento humano. ujú, Y lo que pasa es que tiene que haber un profesor al frente que sea el transmisor del conocimiento. Pero si metemos la fenomenología ahí y decimos, a ver, pongamos en pausa porque tienes que ser tú el que tenga el conocimiento, tú, profe. Ahora que sea esa máquina de inteligencia artificial, que está perfecto, va a poder pensar mucho mejor que tú y que yo juntos, ujú. más rápido, y además no se cansa. Entonces, mejor desde la pausa del juicio, abrirnos al misterio de descubrir qué nuevas posibilidades para comprendernos a nosotros mismos ofrece este sistema de inteligencia artificial. Y el reto entonces, al interior del aula, es que se rompe cualquier regla preestablecida. Y al romper las reglas, tenemos la libertad y en esa libertad obviamente surge la angustia, pero también dejar que la angustia nos guíe quizá a algún puerto. No sabemos cuál, pero nos llevará para allá nuevamente. Sí, definitivamente. Y me gusta esto que dices porque me recuerda como alguna vez platicando, no me acuerdo si con Jackie o con Juan o con alguien más, em, decían justo como que pareciera que la fenomenología nos vacuna un poco de volvernos obsoletos, ¿no? Cuando lleguen las IAs a desarrollar como estos modelos de terapia que quizás ya son mucho más estandarizados y entonces te pregunta, ok, ¿y ahorita cómo te sientes, ¿no? ¿Y cuál es la idea de esto? ¿Y cómo sabes eso? Y pareciera que sí que hay algo, por lo menos, que nos da la terapia existencial que no podría ser una IA, ¿no? Como que no se Uh podría -huh, programar. Quizás hay tipos de terapia que se prestarían más a eso y hay tipos de terapia que no se prestarían para nada a eso, ¿no? No me imagino una IA haciendo psicoanálisis, ¿no? Eh, definitivamente no, no sería posible. sí me la imagino haciendo terapia cognitivo-conductual, ¿no? Sobre todo como ciertos tipos, como más... pero pensaba en esto, como quizás en la educación pasa lo mismo, como... porque es muy posible sustituir a un docente y ya se han sustituido a las enciclopedias y muchos libros y tal con estas nuevas tecnologías, ¿no? Como ya se vuelve como obsoleto, incluso conocer cosas de memoria es completamente ridículo hoy en día, porque tienes todo al alcance de la mano, ¿no? Uh -huh, claro. Pero pareciera eso como que también funcionaría para abrirnos a esas posibilidades que dices, como ver ahora qué hacemos con esto que ya está aquí y no quedarnos solo en pues entonces ya no sirve, no, como ya no, es una profesión que se vuelve completamente obsoleta, cuando no, ¿no? Cuando tiene como mucho más que aportar. Uh -huh. Definitivamente creo que sí me gusta mucho esta visión de que la fenomenología nos vacuna contra volvernos obsoletos, porque creo que lo que nos hace es dejarnos abiertos, sostenernos en la incertidumbre. Ujú. Y desde en la incertidumbre y en la falta de certezas, totalmente. Y ahí, pues entonces, no hay no hay forma de ser reemplazado, ¿no? Porque, pues para que me pudiera reemplazar tendría que estar fijo, pero como no estoy fijo, no me puede reemplazar, ¿no? Ujú. Entonces, ¿por qué podemos reemplazar las enciclopedias? Pues porque las enciclopedias eran un saber fijo. A mí me Ujú. tocó tener las enciclopedias de esas que eran el tesoro de la juventud. No sé si tú las conociste. No, no Si les no, llega. seguro los que nos escuchan van a acordarse de esas. Eran unas enciclopedias que pasaban vendiendo hace muchísimo tiempo, las vendían de casa en casa y eran las enciclopedias que tenían las abuelitas. Entonces yo estudiaba las primeras veces estudiaba con esas del Tesoro de la Juventud, ya después migré a Encarta 96, este, y después de Encarta 96 fui a como otras actualizaciones
Y hoy en día Google puede resolvernos prácticamente cualquier duda. Google y YouTube nos Ujú, pueden resolver prácticamente cualquier duda. Entonces ahí sí, en el ámbito educativo y en el ámbito terapéutico, la pregunta es, ¿qué puedes hacer tú que no pueda hacer uno de ellos? Me refiero a Google, inteligencia artificial, YouTube. ¿Qué puedes hacer tú que ellos no puedan hacer? ujú, Y esa es la verdadera herramienta valiosa que le puedes compartir a un estudiante. ¿Qué puedo hacer? El esfuerzo de mantenerme en tensión. ¿Qué ujú, puedo hacer? El esfuerzo de comprender el horizonte del otro. ¿Qué puedo hacer? El esfuerzo de no quererte colonizar con mi visión del mundo. ujú. Y Y ese eso, esfuerzo es... Ujú. sí, sí, tú dime, tú dime. No, pensaba, y ese esfuerzo es súper importante, porque creo que parte de lo que ocurre con las redes sociales es que nos acaban colonizando. ¿No? Como nos acaban metiendo en una burbuja muy específica para meternos publicidad, pero mientras ya nos metieron en una burbuja muy, muy cerrada, donde solamente estamos como en una cámara de eco, donde estamos escuchando gente que piensa como nosotros, que ve el mundo de la misma manera, y entonces ya no nos abrimos realmente al diálogo con el otro, porque el otro es un otro muy similar a mí. Ujú. Totalmente, totalmente de acuerdo contigo. Que, que incluso ahí pues es volver a actualizar esta posibilidad de cuestionarnos a nosotros mismos. Ahí me acuerdo, ¿no? Ya ves que te decía que traía a los filósofos, a unos canónicos de la fenomenología existencial y a otros no tan canónicos. Pues me acuerdo ahí, por ejemplo, de esta frase de Platón o de Sócrates, que justamente dice que una vida sin examen no vale la pena ser vivida. Ujú, Y es ahí volver a preguntarnos, ¿no? O sea, esto que me está vendiendo las redes sociales, esto que me está vendiendo esta visión del mundo, ¿es lo que yo quiero? Y ya en el momento de abrirnos a la pregunta, hacer pregunta, pues ya estamos haciendo fenomenología. ujú. Sí, sí. Wow, Se puede hacer fenomenología de cualquier cosa. de cualquier cosa. Y pensaba ya que estamos como en esto de los nuevos desafíos y todo esto, como no sé si necesariamente vaya a tuya tu respuesta por aquí, pero la pregunta sería como, ¿cuál es el mayor desafío de la terapia existencial en México actualmente? Es una pregunta bien interesante. Creo que uno de los, o sea, si lo pensara así, creo que el mayor reto de la terapia existencial en México actualmente, creo que primero sería darse a conocer. Creo que tengo esta idea de que, de sí, quizá como abrir un poco más el conocimiento de la terapia existencial en México. Creo que aquí estamos haciendo algo que es muy importante, que normalmente no se hace, y es que en el ámbito de la terapia existencial en México, con el movimiento mexicano de terapia y análisis existencial, Ujú, estamos siendo productores de conocimiento. Y creo que ese reto sería producir conocimiento con lo que nosotros hacemos, ujú, no con el afán de generar un canon de la terapia existencial, porque entonces ya nos iríamos por el camino equivocado, sino con el afán quizá nada más de decir, todos estos son las cosas que observo y que suceden en mi quehacer cotidiano como terapeuta fenomenológico existencial y hermenéutico. ujú. Creo que sea uno de los mayores retos. Mm, sí, creo Ok. que me quedaría con ese, porque dándonos a conocer, creo que eh, eso como quizá en el sentido de horizontalizarnos con los demás, con los demás sistemas terapéuticos. Creo que de pronto también una cosa que pasa, no sé si sea solamente en México o en el resto del mundo, pero creo que de pronto hay como esta tendencia nuevamente a la colonización, de decir mi método psicoterapéutico es mejor que el tuyo, porque el mío tiene estas características y el tuyo no las tiene. Y creo Ujú, que la actitud fenomenológica que se ejerce desde la terapia existencial eh, es justamente el decir, no es ni la una ni la otra la que está mejor. Y ahí hay una renuncia también a este afán de colonización, pero creo que en esa renuncia de afán de colonización
si se pudiera abrir un poco más, si se pudiera abrir el diálogo. Una cosa, por ejemplo, con la que yo soñaría, que me encantaría que un día sucediera, es que se pudiera abrir una mesa de diálogo entre diferentes aproximaciones terapéuticas, ¿no? O sea, pienso en una psicoterapia psicoanalítica, en un psicoanálisis, en un cognitivo-conductual, en un gestalt, en una terapia basada en objetivos, en un coaching. Todos estos diferentes métodos, una psicología clínica, Ujú. en una misma mesa, hablando de un mismo tema. Mm. Sería algo, me parece bellísimo, ¿no? Desde el ánimo de conectémonos para comprender al otro. Sí. Y Ese que creo que fuera un sería también diálogo, ¿no? Que no fuera un debate así de a ver quién tiene la razón, no, sino que realmente pudiera haber ese diálogo. exacto. Imagínate lo bonito que sería, ¿no? De dialogar, no colonizar, no ganarte, no tener la razón Ujú, y que tampoco sea relativista, porque ahí estaría la otra, ¿no? Que ujú. tampoco sea de, bueno, patata, potato, pues no, pero sí la complejidad del mundo y del ser humano pues es tan vasta que no permite que haya un solo sistema que lo comprenda. Sí, sí. Sí, creo que estaría genial si algún día pudiéramos llegar a eso. Como psicóloga no lo sé, ¿no? Porque creo que parte como del problema de la psicología es como esta lucha constante entre distintos modelos y escuelas y tal, que llega un poco a ser absurda porque al final del día, justo que existan tantos modelos permite que la gente se pueda acercar al que mejor le sirva en ese momento de su vida, ¿no? Porque a lo mejor en algún punto le funciona mejor ir a tomar psicoanálisis y en otro lo que necesita es resolverlo ya y le funciona más como algo cognitivo-conductual centrado en soluciones. Y a lo mejor un día tiene ganas como de simplemente ver qué le ocurre y como sentirse acompañado por alguien y le funciona bien ir a terapia existencial, ¿no? Ujú, ujú. Totalmente, creo que eso es justo lo bonito de esta complejidad en la que vivimos y que estaría, sería utópico, ¿no? Pensar en este espacio donde todos coincidiéramos sin esas tensiones y que fuera una aceptación en mutualidad, Ujú, pero Pero bueno, creo que ahí la función de la utopía pues es impulsarnos hacia donde quizá podríamos ir, ¿no? No que la alcancemos. ujú, Entonces, esa frase, no recuerdo ahorita exactamente el autor, pero no soy yo el autor de esa idea, ¿no? Pero esa es ujú. la intención, ¿no? De pensarnos así. Sí, sí, sí. Y Ujú. bueno, se nos está acabando el tiempo, Sasha, pero quiero Ya preguntarte, ya nos como andamos una buena filosofada. Ajá, sí, dime. sí, sí. Quiero preguntarte como para ir cerrando, como hay algún plan que tengas en mente, algo que, no, algún plan, perdón, algún proyecto que tengas en mente del que te gustaría hablar. Bueno, sí tengo de proyectos, tengo como mi proyecto, obviamente estoy en la parte de tener mi consultorio para la práctica privada. Entonces es un espacio que me gusta mucho promover porque además aquí en el espacio donde estoy es un espacio que se llama Resiliente y entonces aquí coincidimos varios psicoterapeutas de varios perfiles justamente en el mismo espacio. Mm, Y es bien bonito, ¿no? Que nos encontramos aquí. Entonces hay psicoterapeutas de corte psicoanalítico, cognitivo-conductual, existenciales, gestalt, son ujú, los que tenemos hasta ahora. También tenemos quienes llegan a hacer trabajos con diferentes terapias, con meditación, regresiones. Entonces, es un proyecto en el que estoy ahorita, en el que estoy activamente trabajando junto con mi esposa, ¿no? Entonces, aquí estamos, ¿no? También además es un espacio para la práctica del bienestar integral y entonces también tenemos práctica de artes marciales, de yoga y de muchas cosas. Entonces, es el proyecto ahorita que me lleva como mucho. Y si pensara como en proyectos a futuro, sigo teniendo este proyecto que te mencionaba al inicio de la charla del día de hoy,
de de hacer esta tesis doctoral que hasta tenía el nombre en aquel momento, era Apuntes para una filosofía práctica, un cruce de pensamiento entre la terapia existencial y la filosofía metanoética de Hajime Tanabe. Ahí así nomás. Así o más específico. Entonces, ese es un proyecto que tengo, pero este está un poquito, me va a llevar un poco más de tiempo. Creo que diría que es como a unos 8 o 10 años tener Wow. esa tesis junto con lo que he pensado, ¿no? Pero Sí, el pues. inmediato es ¿no? Invitarlos pues a quien está por ahí. Me pueden seguir tengo mi Instagram, es terapeuta Sasha Espinosa. Este, Me pueden buscar para venir aquí a Resiliente y también que les platique cómo está el espacio y lo que hacemos. Eventualmente tenemos encuentros terapéuticos en los que justamente nos juntamos dos enfoques, que es la psicoterapia eh, psicoanalítica y la psicoterapia existencial. Y en los encuentros terapéuticos es hablar de un tema un poquito desde el ámbito teórico y luego del ámbito teórico volverlo un poco experiencial y de compartir como también un poco en el ámbito de terapia grupal. Entonces son cosas bien bonitas también, que un día por ahí también, si siguen las redes sociales, verán cuando sean y están cordialmente invitados. Va, perfecto. Y bueno, para quienes no te conocen todavía como Resiliente está en la Ciudad de México, ¿no? No sé, está que es en la Narvarte. Sí, es la Narvarte, estamos en la Ciudad de México, en la Narvarte, pues muy cerca del Parque de los Venados, muy cerquita del Sí. Parque de los Venados. Para quienes conozcan la Ciudad de México, es al sur de la Ciudad de México. Este, no tenemos redes sociales de Resiliente, fíjate que sea un proyecto importante Ujú. de tomar nuestras redes sociales. No tenemos redes sociales activas, pero sí tenemos que tomarlas. Va, va. Entonces, donde te pueden encontrar es en tu Instagram, ¿no? Sí, como Sí, me pueden terapeuta. encontrar en mi Instagram, es terapeuta Sasha Espinosa. Facebook también me encuentran como terapeuta Sasha Espinosa. Ujú. Y si no me quieren seguir en el ámbito terapéutico, sino en el ámbito personal, pues me buscan en Facebook Sasha Espinosa también. Ahí comparto fotos de mi vida personal y reflexiones filosóficas y cosas así. Y en los ámbitos terapéuticos, pues siempre comparto. Tengo los martes de filosofía, los viernes de memes, los fines de semana de recomendaciones. Entonces ahí me pueden ir siguiendo también con eso. Va, va, perfecto. Pues igual dejo como todas tus redes, los voy a dejar en la descripción para que te puedan seguir como fácilmente. Y pues fue un gustazo platicar contigo, Sasha. Se me fue el tiempo volando. A mí también me encantó platicar contigo, se me fue el tiempo volando y pues bueno, encantado de estar aquí contigo y felicitarte, Lorena. Creo que ya te han felicitado mucho, pero creo que estás haciendo un trabajo muy bonito que nos abre la posibilidad de vernos desde diferentes ámbitos. Y creo que es un proyecto que tú tienes de entre existenciales muy bonito. Muchas felicidades también. Muchas gracias, Sasha. Y bueno, nos estamos viendo. Bye. Nos vemos. Bye bye.